Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y hoy en nuestra sección de que estamos leyendo el libro del extraño mundo de Frank Edwards, vamos a hablar del extraordinario caso de Edgar Cayce. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Los lectores de New York Times debieron sentirse bastante sorprendidos al encontrar en su número dominical los siguientes encabezados. Un hombre analfabeta se convierte en un médico al hipnotizar. El extraño poder de Edward Cayce asombra a los científicos. El artículo continuaba. La fraternidad médica del país ha tomado vivo interés en el extraño poder que se dice poseer Edgar Cayce de Hopkinsville para diagnosticar enfermedades difíciles mientras está semiconsciente, puesto que no posee ningún conocimiento médico más que cuando se encuentra en dicho estado. El artículo, ilustrado con fotografías de Cayce, su padre y el doctor Wesley Ketchum, que asistió a esa extraña sesión, apareció en el Times el 9 de octubre de 1910 y se basaba evidentemente en un reporte que el Dr. Ketchum había enviado a la American Society of Clinical Research en Boston. En términos generales, el artículo publicado en Times era verídico y ciertamente sorprendente. El señor Cayce no era completamente analfabeta. Había terminado los 9 grados escolares en una escuela rural cerca de Hopkinsville. Todavía era escolar y, en general, resultaba una persona insignificante, paciente y fácil de congeniar con todos los demás. El primer indicio de que Edgar podía ser distinto a los demás apareció cuando tenía 9 años. Se había sentido incapaz de deletrear la palabra choza, dificultad que le había ganado la burla de la clase y fue reprimenda del maestro, su tío Lucien. Cuando Edgar regresó a su casa, su tío se le había adelantado y su padre, Squire Cayce, estaba tan enojado que se sentía humillado. Esto fue seguido por una terrible escena en la sala de los Cayce, durante la cual el padre trataba de enseñarle a su hijo los elementales principios del deletreo, mientras que éste se mostraba totalmente incapaz o renuente para hacerlo. A las 10 de la noche, la paciencia del padre se agotó. Entonces finalmente empujó a Edgar con tal fuerza que el muchacho cayó de la silla al suelo y ahí acostado, Edgar dijo más tarde, se había escuchado una voz que le decía: «Si intentas dormir un poco, te ayudaremos». ¿De quién era y de dónde provenía? El muchacho no podía decirlo, pero afirmaba que le había oído claramente. Edgar le pidió a su padre que lo dejara descansar por un rato y éste le contestó que iría a la cocina por unos minutos, posiblemente para tranquilizarse, y que a su regreso volvería al estudio, y le advirtió que lo mejor que Edgar podía hacer era intentar ser más inteligente. Cuando su padre regresó, lo encontró profundamente dormido con el libro debajo de su cabeza. Posteriormente, el señor Cayce consideró que no había estado fuera del cuarto por más de unos 15 minutos, y todavía enojado tiró del libro debajo de la cabeza de su hijo, despertándolo con brusco movimiento. Edgar le dijo a su padre que ahora sí sabía la lección y, para sorpresa de éste, realmente ahora sí lo hizo. No solo esta lección en particular, sino todas las que incluía el libro. En un principio,
Square Case se enojó porque pensó que durante todo el tiempo el muchacho lo sabía, pero se negaba a mostrarlo. El padre volvió a golpear al muchacho, ordenándole ir a la cama. Naturalmente, Edgar se fue con gusto y de más triunfante. Había descubierto algo insospechado que ya no lo abandonaría. Podía solo dormir sobre un libro para poder repetirlo en todo su detalle. Para sorpresa del tío Lucian, Edgar se hizo un alumno sobresaliente de la noche a la mañana. Parecía saber todo lo que estaba escrito en los libros. Su padre, desconcertado, le preguntó la causa de esta inusitada brillantez y Edgar le habló de la voz y de su adquisición de enseñanza mientras dormía. Square Case se sintió intrigado y en el transcurso de los años se encontró con otros que también lo estaban. Muchos hombres sabios vinieron para ver y escuchar, y también se iban sorprendidos y desconcertados. Y de acuerdo con los relatos de su familia, la primera evidencia que Edgar mostró de lo que lo había hecho famoso fue a los 18 años, o sea, durante el último año de la escuela. Jugando en la cancha escolar, Edgar recibió un fuerte golpe de pelota durante la esquina y regresó a casa mareado y semi-inconsciente. Sus padres lo acostaron en la cama, donde de repente se volvió serio y autoritario, ordenando a su madre preparar cataplasma que debía aplicarle en el lugar donde lo había golpeado la pelota. Esto se hizo, y a la mañana siguiente él estaba bien de nuevo y no recordaba nada de lo que había sucedido después de que lo golpeó la pelota. Por la coincidencia de tantas cosas extrañas que se habían desarrollado alrededor del muchacho, el pueblo lo consideraba algo peculiar y extraño. Lo miraban con buenos ojos, pero también en cierta forma lo rehuían como algo raro. Se puede entender que Square Case era en cierto modo responsable del estado de las cosas, puesto que no había desperdiciado ocasión para hacer pública la extraordinaria capacidad y talento de Edgar. No se trataba de parloteo en vano, sino de hechos suficientemente increíbles que no necesitaban ser exagerados. Edgar proporcionaba las bases de los relatos de su orgulloso padre, que contaba cuando repetía textualmente el discurso de algún político local, mientras que duraba 1 hora o 1 hora y media, y solo había dormido con el texto de dicho discurso bajo su cabeza la noche anterior. En su juventud de Hopkinsville, Case trabajó como empleado en una mercería. Posteriormente se trasladó a un trabajo similar en una librería de Louisville y finalmente trabajó como vendedor de seguros. Contrajo una enfermedad de la garganta que no respondía a ningún tratamiento y regresó frustrado y decaído a su casa. Los médicos le dijeron que solamente iba a hablar como en un susurro en lo futuro. Edgar había ido a una exhibición que daba un hipnotizador profesional que se presentaba llenando las salas con sus gracias y malabarismos que desencadenaban la risa. Después de su presentación, el hipnotizador, que había oído de la enfermedad de Case, trató de aliviarlo por medio de la hipnosis, pero se topó con que Case se negó a caer en un profundo sueño, lo que debía proceder a la sugestión. El hipnotizador llamó la atención hacia el caso de otro conocido practicante de la ciudad de Nueva York que era experto en hipnosis, pero su visita también resultó un fracaso en lo tocante de la ronquera de Case y los médicos se fueron derrotados. Desesperado, Edgar Case se dirigió a un hipnotizador local, Al Lane, en busca de ayuda. Por la tarde de un domingo, en marzo de 1901, ambos se reunieron en la sala de la casa de Case para llevar a cabo un experimento que iba a resultar definitivo para el trabajo de Edgar Case. Ahora Edgar se había dormido a sí mismo, con sus padres y Lane reunidos a su alrededor para poder ayudarlo en la medida de sus posibilidades. Edgar cerró los ojos, su respiración se hizo más profunda, y cuando Edgar estaba seguro de que Case había caído en trance, empezó a describir la dolencia que había estado acosando al paciente durante tanto tiempo. Él
y Edgar se habían puesto de acuerdo en esto, puesto que Edgar no podía o no quería aceptar sugerencias post-hipnóticas de otros, pero supuestamente podía imaginar tales sugestiones de sí mismo si se encontraba bajo hipnosis. De repente, el hombre enfermo habló con una voz clara igual a la que tenía antes de su enfermedad. Dijo: «Sí, podemos ver el cuerpo». Lenta y coherentemente describió la enfermedad que podía ser causada por una parálisis parcial de las cuerdas vocales. Esto, dijo, puede ser corregido intensificando la circulación sanguínea en los músculos y los nervios que están fallando. Durante los siguientes 20 minutos, la parte superior de su pecho y su garganta se pusieron muy rojos. Sugiriendo las instrucciones de Edgar, Lane ordenó a la circulación volver a lo normal. Cuando despertó a Case, unos minutos más tarde, su voz había sido plenamente recuperada. Este fue el principio de una extraña carrera que duraría 45 años. Cuando la fama de este último milagro de Case se extendió, se encontró en medio de un diluvio de peticiones de ayuda que le llegaron de muchos otros que solicitaban su auxilio de la misma manera que se había ayudado a sí mismo. Siendo un hombre servicial, quería intentarlo, pero al mismo tiempo era reticente temiendo empeorar las cosas. Después de todo, se trataba de vidas humanas, y él, que no tenía una preparación médica, debía decirles a los médicos qué hacer, y debía basarse nada más sobre algo tan poco sustancial como ponerse a dormir para que grabaran sus palabras mientras él estaba dormido. En un principio, con Lane a su lado, y posteriormente con la asistencia de médicos profesionales, Cates empezó su extraña carrera. Siempre, mientras se encontraba en trance inducido por sí mismo y cuando la dolencia del paciente le había sido descrita, pronunciando las siguientes palabras: «Sí, tenemos el cuerpo aquí». Posteriormente venía el diagnóstico cuajado de terminología médica que mostraba amplia experiencia y preparación, y a lo largo seguía inmediatamente una receta y el tratamiento a seguir. Para empezar, Case y sus colaboradores insistían en que el tratamiento debía de ser administrado por los médicos locales que tenían acceso al paciente. Pero eso no siempre se lograba, a veces porque el mismo médico se negaba rotundamente a seguir un programa tan insólito y otras veces porque los pacientes se sentían tan molestos con sus médicos locales que simplemente los ignoraban. También muchas recetas suyas eran la simpleza misma y podían ser administradas sin grandes problemas. Gárgaras, cataplasmas, ejercicios, mezclas y tés caseros y tónicos. Recurría con frecuencia a aquella fase de la osteopatía que actualmente es conocida como fisioterapia, es decir, masajes y ejercicios para restaurar la columna y el libre flujo de la energía de los nervios a través del cuerpo. Por medio de un artículo publicado primero en el diario de Bowling Green, Kentucky, en el año de 1903 y posteriormente en los diarios de Louisville y Nashville, se extendió la fama de Case y de su actividad, y cada semana empezó a llegarle una torrente de cartas, telegramas y llamadas telefónicas de larga distancia, y puesto que no recibía honorarios por sus servicios, la vida de Case resultaba muy azarosa. Ahora, ya cansado y trabajando como ayudante de un fotógrafo, no lograba que sus ingresos le alcanzaran para vivir. Entonces, el 1 de enero de 1906, pasó el día en un inmueble sin calefacción tomando fotografías y esa noche sufrió un colapso en su estudio. Llamaron un médico, después otro y otro hasta que el cuarto se llenó con media docena de ellos. Sin poder detectar señal del pulso ni de respiración, se rompieron algunos dientes intentando introducir algo de brandy en su garganta. Uno de los médicos le inyectó a Case morfina, otro le suministró estinina y un tercero volvió a darle morfina. Si no estaba muerto cuando empezaron a tratarlo, debía haber muerto al terminar sus tratamientos. Una hora después de que los médicos se fueron, dándolo por muerto, Case volvió en sí y preguntó qué era lo que le había sucedido. En un futuro, dijo,
prefería que le dejaran en la cama solo, para que resolviera sus problemas por sí mismo, en lugar de ser tratado como conejillo de indias para los médicos, aunque estos estuvieran muy bien intencionados. En 1906, Case estaba trabajando como médico en Brownsville Green. El doctor John Blackburn, él y Case se habían relacionado por medio de su maestro local en el colegio comercial de una localidad que estaba interesado en un asesinato sucedido en la ciudad natal de Canadá. Case podía identificarle a quien estuviera inmiscuido en el asesinato de una joven muchacha. Edgar no tenía la más remota idea de cómo intervenir en un asunto de esta índole, puesto que jamás había realizado algo por el estilo antes. Con su padre, el doctor Blackburn, y el maestro a su lado, cayó en trance. Ellos le leyeron el nombre y la dirección de la víctima pidiéndole que mostrara a su asesino. Después de un largo silencio dijo que este era la hermana de la víctima. Dio marca, calibre y número de la serie de la arma homicida, que era una pistola, y dijo que estaba escondida en una tubería cerca del desagüe en el sótano de la casa. ¿Sería esta información verdadera o falsa? El maestro telegrafió la declaración a la policía de su ciudad natal y esperó la reacción. No esperó mucho. Se presentó al jefe de la policía local en persona con una orden de detención contra Edward Case y el maestro, acusándolos de homicidio. Cuando el ofuscado oficial supo que la declaración en la que se basaban sus acusaciones no eran más que un resultado de un trance hipnótico autoinducido, y describió en detalle el asesinato y a la joven que se alegaba que había cometido el crimen, se apresuró a regresar a Canadá inmediatamente. Ahí llevó a la hermana de la víctima al sótano y recobró la pistola. Cuando la acusó del crimen cometido y le contó cómo lo supo, la mujer, que estaba asombrada y atontada, reconoció su culpa, lo que le abrió las puertas de la prisión. Como resultado de esta experiencia fue demasiado para Case. Nunca volvió a aceptar casos de asesinato ni permitió que se le involucrara en algo similar. Cuando un desastroso incendio lo dejó en la miseria, Case tuvo una de sus más agotadoras experiencias en su carrera hasta ese momento. Se trataba de uno de sus amigos más cercanos, la esposa del doctor Thomas House de Hopkinsville. Incapaz de poder diagnosticar la dolencia de su esposa, el doctor House había pedido la ayuda de un especialista notable en Nashville, el doctor W. H. Haggard, y el especialista consideró que la mujer sufría de un tumor abdominal que exigía inmediata cirugía. Pero la señora House pidió que su amigo Case le hiciera una lectura, a lo que éste accedió. Su diagnóstico difirió drásticamente respecto al de los médicos y del especialista en particular. El diagnóstico de Case era que la señora estaba embarazada y que también sufría de obstrucción intestinal y que la cirugía no era necesaria. La señora House pidió que le trataran de acuerdo con el diagnóstico de Edgar Case siguiendo sus instrucciones, y con considerable recelo el doctor House aceptó. Evidentemente, el intestino tapado estaba ahí y respondió al tratamiento. Unos meses más tarde, el tumor del doctor Haggard apareció y fue bautizado con el nombre de Thomas B. Mouse Jr. Este parece ser el primer caso en el que la increíble fama de Edgar Case chocó abiertamente con los médicos profesionales, mostrando su equivocación. Ciertamente no se trataba del último choque. El siguiente ya lo había colocado el destino a la vuelta de la esquina, por así decirlo. Cuando el hijo de los House tenían 4 meses de edad, la señora House volvió a enviar por Edgar y el bebé sufría convulsiones que se repetían cada 20 minutos. El doctor House y otros 2 médicos se encontraban en el lugar cuando Case llegó. Coincidían que el niño no viviría más de unas cuantas horas. Edgar de inmediato se dirigió a una de las recámaras y el doctor House escribió lo que le dijo durante su trance.
Case prescribió belladona, de hecho un veneno, lo que sorprendió al Dr. House y enfureció a los otros médicos. Uno de ellos se salió para mostrar su descontento. El otro protestó frente a la señora House. Cuando él concluyó, la señora House se dirigió a su esposo diciendo: «Se trata del tumor que estos mismos médicos diagnosticaron. Según ellos, el niño estará muerto en unas cuantas horas. Edgar Case nos dijo la verdad aquella primera vez. Ahora confío en él. Consigue la medicina que prescribió». La belladona fue administrada y solo unos cuantos minutos después el bebé estaba relajado por completo, sin convulsiones, y dormía plácidamente. Y sobrevivió hasta el mismo Edgar Case. Hubo gran publicidad en relación al extraño hombre y sus inexplicables trances médicos, pero cuando estaba realizando las lecturas respecto al niño House, a Edgar Case le faltaba poco por encontrarse con el nombre que lo introduciría adecuadamente en el enfoque de la atención pública. Edgar Case y su mujer, que entonces estaban viviendo en Glasden, en Alabama, regresaron a Hopkinsville para pasar la Navidad en el año de 1909 con su familia. Squire ya era menos activo debido a la edad avanzada, pero encontró fuerzas y tiempo para cantar loas a su notable hijo. Cuando Edgar llegó a la ciudad, no se sorprendió porque su padre hubiera concertado una cita para él con Wesley Ketchum, doctor homeópata, recién llegado a la ciudad y escéptico hacia la historia de Case. Las experiencias de Case con los médicos hasta entonces no habían sido agradables, y él no se sintió sorprendido por el sutil reto que le mostró el doctor Ketchum al saludarlo. Le dijo francamente a Case que él personalmente necesitaba de una lectura para comparar el diagnóstico de Case con el que había emitido y del que estaba seguro sobre una enfermedad. De hecho, Edgar no coincidió con el médico. Dijo en su trance que el doctor no sufría de apendicitis, sino que se trataba de un nervio presionado en la parte baja de la espina que podía ser aliviado por medio de la osteopatía. El doctor se sintió divertido y bromeó. Él sabía que tenía apendicitis y solo para probar que Edgar estaba efectuando un fraude iba a someterse al tratamiento osteopático para demostrar su equivocación. Atravesó la calle para dirigirse al consultorio de un osteópata, quien puso en su lugar unas cuantas vértebras salidas, y esta fue la sorpresa de su vida para el doctor Ketchum. El apendicitis había desaparecido. Inmediatamente inició un estudio sobre los registros de lecturas de otros médicos que habían realizado con Edgar Case anteriormente, revisando pacientes que vivían a corta distancia de Hopkinsville. Sobre esta recopilación de pruebas, Ketchum basó su informe a la Sociedad Médica Americana de Análisis Clínicos en el verano de 1910 y que más tarde dio pie para el artículo del New York Times. Periodistas de muchas ciudades seguían a Edgar en busca de un reportaje. Los científicos venían para burlarse, como en el caso del doctor Hugo Munzenberg de Harvard, y se iban descontrolados y asombrados. Por el momento, Edgar trabajaba con un grupo de amigos de Hopkinsville, exponiendo lecturas 2 veces al día para satisfacer los cientos de peticiones que le llegaban de todas partes. No se trataba de una mina de oro, sino de una existencia modesta. Acudió a Chicago a una invitación que le hizo una cadena de periódicos del Hertz, de la que emanó solamente una explosión de publicidad, pero nada duradero. Case consideró que para poder realizar una labor más efectiva para los que venían a buscar su ayuda, necesitaba disponer de un centro permanente para los tratamientos y de donde los registros de sus trances pudieran ser guardados en un banco de información comercial. En otras palabras, necesitaba un hospital. Entre los cientos que habían venido en busca de su ayuda se encontraba Madison B. Wirk, un superintendente de planta para Western Union de Chicago que sufría de diabetes. El tratamiento que le había recomendado Case había sufrido resultados positivos.
Es de interés anotar que este consistía en una especie de girasol tuberoso llamado cotufa, que era una fuente rica de insulina natural. Otro paciente que se había beneficiado con las lecturas de Edgar era un rico comerciante de Nueva York, Merton Blumenthal, cuya infección crónica del oído había respondido con rapidez al tratamiento sugerido. Estos y otros más de los que habían visitado a quienes habían encontrado alivio, insistían frente a Case en la necesidad de fundar un hospital. Al final eligieron Virginia Beach, entonces un lugar de curación bastante decaído. Se fundó una cooperación, la Asociación de Investigadores Nacionales en Virginia, el 6 de mayo de 1927, y Edgar Case, después de años de vagar de un lado para otro, había encontrado su centro de operaciones. Por unos cuantos años todo marchó sorprendentemente bien. Se construyó un hospital y los médicos fueron contratados. Las secretarias llevaban los registros de los miles de lecturas de Case y se realizaban subsecuentes investigaciones sobre los resultados de los tratamientos. La filosofía que respaldaba los tratamientos de Case nunca cambió. Trate la causa, no el efecto. Ayude a sanar todo el sistema y podrá vencer la dolencia particular. Esto fue claramente enfocado en el caso de una joven mujer que de repente tuvo que guardar cama como resultado de artritis. Los médicos le estaban suministrando tranquilizantes y analgésicos mientras su estado general empeoraba. Después se sometió al tratamiento prescrito por Case, que consistía en una combinación de dieta especial, masajes y ejercicio. Mejoró notablemente y la posible recuperación pronto se inició. La Gran Depresión de 1929 afectó con rudeza a algunos de los que financiaban la institución en Virginia Beach. El hospital se vio obligado a cerrar sus puertas mientras los fondos se estaban extinguiendo. Los pacientes fueron enviados a su casa. En 1931 se fundó una nueva organización, la Asociación para la Investigación e Instrucción, integrado por un pequeño grupo de viejos residentes de Virginia Beach y sus alrededores. Edgar y su mujer se fueron a Nueva York, donde se les arrestó, lo crea usted o no, bajo el cargo de adivinar la suerte. Edgar había efectuado lecturas para 2 mujeres policías vestidas de civil que habían llegado a su hotel para pedirle ayuda. El caso fue llevado frente a un juez que mostró más claridad y honradez humana que los perseguidores de Case. Posiblemente el resultado más perdurable de la base establecida en Virginia Beach fue el registro de las lecturas de Case que había hecho a lo largo de los años y los resultados de los tratamientos basados en los informes reunidos, referentes tanto a los tratamientos de los médicos que los habían llevado a cabo como los relatos de los pacientes. En estos registros existen innumerables casos en los que Case, en su estado de trance, recorría la vida de las personas que jamás habían visto o conocido antes, relatando incidentes de sus vidas que habían afectado su salud. En muchas ocasiones proporcionó nombres y fechas de incidentes que al paciente le habían parecido tan triviales que no los recordaba. Estos registros contienen pruebas de lo que puede considerarse como la más asombrosa evidencia de clarividencia jamás reunida. Se encuentra, por ejemplo, el caso de la receta de un producto que Case llamó aceite de humo. El paciente que residía en Louisville no pudo encontrar dicho producto. Case volvió a caer en trance y dio la dirección del establecimiento en el que se podía conseguir, pero volvió a llegar un telegrama. La farmacia no lo tenía. En otro trance, Case sugirió al paciente que pidiera al empleado de la farmacia registrar en cierto estante del almacén. Esto se hizo y se encontraron 3 botellas de aceite de humo, con sus etiquetas amarillas por el tiempo, mismas que tuvieron un buen empleo. Agobiados por dificultades económicas, posición médica y edad avanzada, el señor y la señora Case permanecieron en Virginia Beach, vieron crecer a sus hijos y no se desanimaron. Siempre mantuvieron su reputación intachable, confiados en que estaban haciendo el mejor uso del extraño don de Edgar.
conservaron los registros y la esperanza. Edgar Cayce murió el 3 de enero de 1945 a la edad de 67 años, acabado por tanto tiempo de incansable esfuerzo para ayudar a sus semejantes. Lo que hizo y cómo lo hizo se conserva en los registros de su organización en Virginia Beach, en Virginia, donde su ayuda a más de 12,000 personas pudieron recuperar su salud y siguieron los tratamientos que él había descrito, y con frecuencia en casos en los que la medicina convencional no había podido ejercer ningún efecto benéfico, desahuciando al paciente. Y aunque el material se encuentra a disposición de quienes desean realizar una revisión, la medicina ortodoxa permanece indiferente. Habiéndolo ridiculizado en vida, lo ignora después de su muerte.